La ira de Dios se detona cuando rechazas el regalo de salvación. Romanos 3:24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús. Gratuitamente porque hoy vuestro saldo espiritual no solo es insuficiente, sino que vuestra sangre pecaminosa ha puesto vuestra cuenta en bancarrota. Ante vuestra inhabilidad financiera espiritual, el Padre por el Hijo la salvación os ha de regalar. Romanos 8:32. El que aún a su propio Hijo no dispensó, antes le entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos ha de dar también con él gratuitamente todas las cosas? Es gratuito por el sacrificio de la sangre de Cristo, Hechos 20:28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño sobre el que el Espíritu Santo os ha puesto por sobreveedores para apacentar la iglesia de Dios, la cual él compró con su propia sangre. La cuenta la pagó Jesús. Inaceptable es que presumas, falsamente por cierto, que la has pagado o que la estás pagando tú. Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por la fe. Y esto no de vosotros, es el don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Es el don de Dios, es decir, Dios os las ofrece como regalo porque su Hijo en la cruz lo ha dejado pagado. Esa es la dispensación de la gracia de Dios en vigor hoy. Cualquier aparente escritural contradicción emana de la malinterpretación y o bíblica perversión, pues las escrituras contienen diferentes dispensaciones bíblicas con diferentes evangelios de salvación atendiendo al tiempo y grupo de personas de que se trate. Adán solo tenía que evitar comer del fruto prohibido y Noé tenía que construir un arca. Y Abraham tenía que salir de su tierra y de su parentela. Y así sucesivamente. Llegamos a Moisés, quien recibió la ley. Y después llegó Jesús a los judíos, quienes lo rechazaron. Jesús dejó a Pedro encargado. Pedro, por Israel, fue rechazado también. En consecuencia, Jesús llamó a Pablo para los gentiles. Y así hasta llegar al Apocalipsis del apóstol Juan. Recordad, 2 de Timoteo 2:15 de la Biblia King James, estudia para presentarte aprobado ante Dios como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, dividiendo adecuadamente la palabra de verdad. Dividiendo o trazando adecuadamente la palabra de verdad es que la verdad encontrarás. Juan el Bautista no quería bautizar a Jesús, pero Jesús le dijo, procede Juan, pues es necesario se cumpla toda justicia. Y en la dispensación de la gracia de Dios en vigor aún hoy, para la salvación del alma, la única justicia aceptable es la justicia de Dios misma que es imputada a todo aquel que creyó. Romanos 4:5. Mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es imputada por justicia. Reitero. No la justicia del hombre, sino la justicia de Jesucristo es imputada al creyente, 2 de Corintios 5:21, porque a el que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Creer o no creer, ahí está el dilema. Alejándoos de filosofías religiosas, dividiendo la palabra de verdad, la gracia de Dios, vida eterna os otorgará. En realidad, ese era el propósito de Dios desde el principio, el darnos gratuitamente todas las cosas. Génesis 2:16. Y mandó el Señor Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás gratuitamente comer. El anterior es el primer mandamiento que Dios le dio al hombre en el huerto. Y el siguiente es el último mandamiento que Dios le da al hombre para la vida eterna. Apocalipsis 22:17. Y el espíritu y la desposada dicen, ven, y el que oye diga, ven, y el que tiene sed venga, y el que quiere tome del agua de la vida gratuitamente. El primer y último mandamiento revelan la voluntad de Dios de otorgar a sus hijos la salvación gratuitamente. Apocalipsis 22:21. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros.
Amén. Y ese es el último versículo de la Biblia. La gracia de Dios es con todo aquel que le cree al Creador. Y así, hoy, acepta su regalo de salvación. Pon mucha atención. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es la muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Jesucristo el Señor nuestro. Por el pecado merecías la condenación eterna, pero por el sacrificio de Jesús en la cruz eres indultado y para siempre perdonado. Pero ¿cómo? Si el cura dice que las tradiciones y sacramentos, y el pastor dice que los diezmos y que tengo que ser más bueno que el apóstol Pedro. No es de sorprenderse que dudes y no creas. Al final profetizado está, la mayoría no creerá. Mateo 7:13 y 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a perdición. Y muchos son los que entran por ella. Muchos son mayoría. Versículo siguiente. 14. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Pocos son minoría. Mateo 22:14. Porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Pero yo te digo a ti que para siempre has de vivir. No dudes, no temas, que creyendo el evangelio tenéis vida eterna. Romanos 8:38 y 39. Porque estoy persuadido que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni poderes, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna otra criatura nos podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Muchas gracias.